Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de este podcast que he querido comenzar pues con una historia que realmente pues me toca, que es muy sensible para mí y mi familia, en un podcast que además he querido hacer con la intención pues de contar historias que son reales, que nacen de las entrañas de la cotidianidad de los colombianos, que sin duda pues producto del entorno tan complejo en el que hemos vivido, pues nacen estas grandes historias que sin duda son macondianas. Y aquí, citando a Gabo, nace también el nombre que, bueno, por lo pronto he querido asignarle a este podcast, que es Vivir para Contarla. Tenemos nada más y nada menos que a mi tío Germán Vergel, Germán Alonso Vergel. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Camilo? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí después de muchos intentos, por lo menos de mucho preludio para comenzar, ya hemos podido por fin. Nada, aquí con un cafecito, aquí también montados en las entrañas de la cordillera andina, ¿no? Lloviendo justamente ahorita en Cordillera Oriental, además en un sitio que significa mucho para nosotros, ¿no? Paradisíaco y herencia de nuestro padre. ¿Qué es este sitio para usted? Para mí es la reencarnación del trabajo de mi padre, de mis padres. Es decir, él fue el que eligió y quien compró, o él heredó también la tierra. No, él compró este sitio en el año 75. Estamos hablando ya de casi 50 años atrás, ¿no? Un poco más. Ok, o sea que esta tierra tiene también una historia que nos une, ¿no? Para nosotros, para mi familia, nuestra familia, es un sentimiento enorme porque aquí estamos reunidos todos los familiares de ese viejo, todos los herederos. ¿Qué cree que diría él si bajara de donde quiera que esté? Me lo he preguntado muchas veces, ¿qué diría mi padre si viese lo que hemos hecho? Porque nosotros no hemos despilfarrado lo que papá dejó, sino que al contrario hemos avanzado en su entorno, no en el número de hectáreas, sino en la estética del lugar. Y más allá de eso, en lo que se convirtió para sus descendientes el lugar, ¿no? Sin duda no creo que él se hubiera imaginado que por aquí iban a estar corriendo sus nietos y bisnietos y todos pues en torno también a la unión familiar, ¿no? Por supuesto que no. Mi padre tenía una concepción de la propiedad muy distinta a la que tenemos nosotros. ¿Cuál? Por ejemplo, si ustedes quieren heredar lo que tengo, tengo que morirme. Después de muerto hagan lo que quieran con lo que tengo. ¿Qué recuerda él? Estamos hablando de Alejo Vergel. ¿Cuál es su primer recuerdo de él? Oh, ahí se cayó un elemento que ahorita también podemos mostrarlo, ¿no? Sí, claro. Sí, ya llegaremos allí, pero hace parte de... Claro que sí. Le preguntaba sobre su primer recuerdo de su padre. Mi primer recuerdo de mi padre enseñándome a trabajar y a honrar la palabra. ¿Qué trabajaba? Papá era comerciante, trabajaba, hizo de todo en esta vida. Fue chofer de plaza, fue vendedor de carne, de fama, fue vendedor de cebolla, porque aquí en la provincia es nuestro producto insigne. Además de eso, pudo comprar unas tierras y ya comenzó a elaborar su propio capital. ¿Abreguense de nacimiento también? Sí, señor, mi padre también era abreguense. ¿Desde dónde tiene usted idea que viene de o que se ha dado esa ascendencia? Desde mi bisabuelo Candelario Vergel.
bueno, de los que me imagino mucho, incluso de los que pueden estar viendo esto también, es un ascendente en común, ¿no? Dado que este pueblo, pues, muchos compartimos apellidos y sin duda, de alguna manera somos familia y hemos venido de esa misma, pues de esa misma, a ver, no... De ese tronco, de ese tronco. Bien, Camilo, yo quisiera poder decirle a usted y a los que al público que esté escuchando esta entrevista, que hubiese querido conocer a mi bisabuelo Candelario Vergel. De él se ha dicho que era un caballero, un campesino, pero caballero. Honrado, trabajador y muy sencillo. Pero no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Habrá un registro fotográfico tal vez? ¿No? Sí, hay una fotografía donde está con un vestido, no sé, compraron un vestido de paño. Incluso hay una frase famosa dentro de nuestra familia que dice: Candelario Vergel sin ruana es otro, porque su habitual vestimenta era con ruana la común, la boyacense. ¿Ese tipo de vestimenta era también común para los abreñenses? No, señor, no era común, era para mi bisabuelo nada más. ¿Y cuál era esa vestimenta común en esos tiempos? Que usted recuerde, pues. Yo recuerdo, pues, la camisa blanca, manga larga, el pantalón de drill, caqui, blanco o negro. Y también era muy común que no fuera muy abundante, ¿no? La diversidad de vestimenta en esa época, es decir, se tenían muy pocas prendas. Siempre fuimos una familia modesta. Ok, usted, por ejemplo, cuando era niño, percibía también ciertos, o era evidentes estratos sociales, por ejemplo, en un pueblo tan pequeño, tan compacto y de alguna manera tan uniforme, o era, de alguna manera era eso lo que acabo de decir, era más uniforme que ver, digamos, ciertas divergencias fuertes en clases sociales. No, era más bien uniforme. En esa época todos éramos iguales, tal cual. ¿Hizo su primaria entonces Yo hice mi primaria en la escuela urbana de varones de Ábrego. ¿Era la única que existía en esa época o no? Era la única que había. De varones sí. Ok, ¿cómo está de café? ¿Ya se lo acabó o no? También es cierto que mi tío y todos nosotros somos muy cafeteros, ¿no? Se ha convertido también en una bebida en la que digamos que como excusa ante ella nos reunimos, ¿no? Y nos permite la tertulia, la conversación, la unión, ¿no? Para nosotros, la familia, el café es para otros el vino, pero para nosotros el café es una excusa excelente para reunirse a conversar así como estamos haciendo. Entonces volviendo al tema de la educación, termina la escuela de varones, me imagino que hasta quinto primaria. Quinto primaria. Y cuando eso no era tan usual que existiera la continuidad, es decir, que aquí mismo pues no había bachillerato, ¿cierto? Permítame, Camilo, incluso para refrescarle a usted y a todos mis paisanos y ojalá a todos los norte santandereanos, a toda la provincia, que en esa época en Ábrego solo existía, había hasta segundo de bachillerato, un colegio insípido. ¿Cómo se llamaba? Marco Fidel Suárez. El de Ábrego. De Ábrego. Éramos 33 alumnos. Era el único, ¿no? Es decir, era el único. Lo que hoy día es un solo curso. En ese entonces era un colegio. Y cuando finaliza entonces, o sea, es decir, que estudia hasta séptimo en Ábrego. Lo que hoy día es séptimo. ¿Cómo se decía en...? Segundo bachillerato. Segundo bachillerato. Y ahí viene entonces la decisión que me imagino que no era tan autónoma de su parte, es decir, o sí. Emigrar. Lo de bueno, ¿qué va a pasar de ahora en adelante después de finalizar el año? No sé si puedo pecar de falsa modestia, pero yo era muy buen estudiante y yo consideraba que no me podía quedar ahí. ¿Ya era usted consciente de eso? Del estudio.
Además mi madre no eran los letrados ni mi padre, los letrados que hoy día son los padres de familia, pero sí eran interesados en que, por ejemplo, yo estudiara. Bueno, ya que tocamos el tema de su madre, doña Mercedes, si usted puede definirla en una palabra, ¿qué sería? Bondad. ¿Se reconoce en ella esa? Eso era una cosa hermosa. Yo siempre digo, vos que la tenés, cuidala si supieras cuánto vale. Parodiando la famosa canción. Ella muere muy joven también, ¿no? Muere muy joven, muere de 44 años. Ahorita vamos a ese evento que creo que pues es supremamente relevante en la historia esta. Pero quisiera también cronológicamente ir avanzando en ese punto irruptivo en el que, pues, como la mayoría tenía que simplemente quedarse e ir a trabajar, posiblemente al campo, o buscar una alternativa para continuar el estudio. Sí, señor. Pero mi abuelo paterno, hijo de Candelario Vergel, era un hombre también supremamente inquieto intelectualmente. Él era un abogado empírico. Y yo le dije, papá, yo quiero seguir estudiando. A mi abuelo. Yo, pues hijo, pues estudie. Dije, pero es que aquí no hay sino hasta segundo. Yo, véngase conmigo para Convención. Convención en un pueblo cercano a Ábrego. Yo me fui para Convención con mi abuelo. Él convenció a mi papá. Mi papá todo lo consideraba un gasto. Para él todo era un gasto. En ese entonces para mí no era así. Y para mi abuelo tampoco. Él quería ayudarme. Entonces me fui a estudiar a Convención. No sé si tenga algún tipo de recuerdo o sentimiento sobre esos primeros días, lejos de la casa, en Convención, no sé. Sí, claro que sí los tengo, porque tenía 15 años. Ok, ¿y a dónde llegó? ¿Recuerdo tal vez? ¿Compartía la habitación con...? Sí, compartía la habitación con 2 primos. ¿Y cómo la llevó con ellos? Excelente. Eran 2 primos, hijos de una tía que vivía en Convención, hija de mi abuelo, por supuesto. ¿Existe todavía? No, ya ella murió. ¿Y los primos? Los primos sí existen. Poca comunicación. Poca comunicación, ellos viven en Cúcuta. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo fue en resumen, cómo fue ese momento en Convención, ¿no? Bueno, sí. Yo decidí con mi abuelo, porque es una decisión tomada entre los dos, y mi madre apoyándome, decidí irme a estudiar a Convención. Allá logré una beca y me interné, porque yo quería estudiar, y la manera más fácil de estudiar era estar uno interno en un colegio, que lo había en ese entonces en Convención, que sí tenía varios colegios. Bueno, ahora en retrospectiva, ¿por qué Convención tenía, por ejemplo, pues más grados? Bueno, yo desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, Convención tenía muy buenos líderes, entre esos mi abuelo. Mi abuelo fue suplente a la Cámara en el periodo de Laureano Gómez. Fue el primer abreguense que estuvo en un estrado en la Cámara de Representantes. Ramón Vergel Vaca. Un hombre con una inteligencia innata. Era un abogado increíble. Tengo muchas anécdotas, pero creo que nos desviaríamos del... No, aquí no hay un guión, no hay tampoco un camino, pero si le llega a la mente, qué bueno sería compartirla, claro. Me llega a la memoria una anécdota muy fuerte que tuvo mi padre en una pelea que ocurrió en el parque del municipio. Yo la presencié, ya estaba en edad de recordarla, por ejemplo, la recuerdo perfectamente. Mi padre estuvo preso
Y mi abuelo fue capaz de sacarlo de la cárcel sin ser abogado titulado, siendo un empírico. En ese entonces le decían los tinterillos, les dicen, mal llamados porque sí son buenos abogados. Ese es mi recuerdo más profundo de mi abuelo como personaje. ¿Y de sus días en Convención? ¿Es un pueblo de qué temperatura? ¿Similar a esa? Es un poco más frío que Ábrego. En ese entonces era más frío. Recuerde, Camilo, que yo tengo 70 años. 70 años. Yo tengo 70 años. En esa época tenía 15. Eso quiere decir que hace 55 años viví en Convención. Fui acogido muy amorosamente por las tías que vivían allá. Mi tía Bernarda, mi tía Socorro, mi tía Bergelma y mi tía Liliana. ¿Todavía la recuerdo? Las recuerdo perfectamente porque ellas fueron conmigo especiales. ¿Cómo era el acceso al municipio? ¿Qué distancia había? Vamos, para contextualizar un poco, estamos hablando de lo que antiguamente era la provincia de Ocaña, ¿cierto? Digamos, básicamente unos pueblos muy cercanos y que tienen como un eje principal, que sería Ocaña, ¿cierto? Ese eje es un centro que es Ocaña. Entonces ese desplazamiento, obviamente, pues me imagino las vías eran precarias, los vehículos igualmente, así que lo que hoy no es un trayecto muy largo, supongo que en esa época lo era, ¿no? Lo era por la condición de la carretera. Entonces no era común que usted viniera, ¿o sí? No, solo venía en vacaciones. Solo venía en vacaciones. Y en una de esas venidas mías de vacaciones entré al colegio José Eusebio Caro y solicité intempestivamente a la secretaria que me guardara un cupo para el año entrante. O sea, ¿usted gestionó el cupo? Yo lo gestioné y le dije, ella me dijo, pero ¿cómo así? Estamos a mitad de año, dije, yo voy a ganar el año. Yo voy a pasar muy bien, yo soy muy buen estudiante. Está mal decirlo, no sé, pero yo lo era. Y creía que era capaz de decirle a la secretaria del colegio José Eusebio Caro, Ari de Osorio, en paz descanse, que yo era eso. Y dijo, eso no es común, pero te voy a dejar aquí, anotadito. En Ocaña, ¿no? En el colegio José Eusebio Caro de Ocaña. Que además tiene también una historia amplia, ¿no? El colegio. Mucha. Tengo entendido que es de los más antiguos de... Si no es el más antiguo, es de los más antiguos. Del municipio. Muy bien, entonces... De la provincia. Finalmente, 2 años en convención o cuánto? Un solo año. Un solo año en convención. ¿Alguna anécdota de pronto en ese año o más bien fue como un periodo neutral, digamos? Sí, una pequeña anécdota de tipo académico. Yo estaba estudiando acá en Ábrego, en un colegio que podemos decir casi que pirata, en su inicio insípido. Y cuando llegué a convención que me querían devolver a primero bachillerato. Y no, yo ya hice primero bachillerato. ¿Qué tengo que hacer para demostrarlo? Valide. Y lo hice. Y lo validé, Camilo, validé y gané todas las materias. Y por eso pude acceder al tercero bachillerato. Okay. ¿Y ese cambio, cómo se da? ¿Porque no había dónde llegar en Ocaña o cómo se gestionó? No, la realidad es que mi papá no era muy afín a que yo fuese a estudiar porque él necesitaba más bien manos para trabajar. Pero mi abuelo sí él sí tenía la visión del estudio y mi madre también. Por eso yo me fui para Convención y luego me seguí estudiando en Ocaña. Pero digamos, ¿estaba financiado por el abuelo, o sea, por su padre? Mi abuelo me daba la comida. ¿Y dónde se quedaba? En la casa de mi abuelo. Pero como me gané una beca, me fui a vivir al colegio a estudiar interno. Okay. Me quedé interno en el colegio
No recuerdo el nombre del colegio de convención. Ok, pero bueno, yo creo que estábamos hablando, o mi pregunta iba hacia en dónde se quedó en Ocaña, cómo hacía para mantenerse en Ocaña. Bueno, Cuando ya se fue después del año en convención y llegó a Ocaña. ¿Sí? ya ahí sí mi padre se apersonó de mí, porque mi abuelo lo convenció de que yo era un buen estudiante y que necesitaba estudiar, así como mi madre. Entonces él me pagaba en Ocaña la estadía. ¿Recuerda dónde era? Todavía. Sí, recuerdo el barrio Jardín, Ciudad Jardín. Recuerdo el Carretero, también viví en el Carretero. Básicamente esos dos. Qué memoria le cuento, porque No, pues, pero fue la época linda de mi juventud. ¿recuerda esa como la mejor época de su vida? Bueno, ahí sí hago un salto grande a mi llegada a la universidad. ¿Fue disruptiva tal vez esa llegada? La llegada a la universidad fue el paso del muchacho que llega a ser hombre y vive plenamente su juventud. Yo llegué de 18 años a Medellín y me vine de 26. ¿Cuál fue su primera impresión de Medellín? Porque era un hombre pues de provincia, un campesino. Terrible. Para mí era enorme la situación. Se llegaba en tren, ¿no? Era no sé si me... No, yo comencé viajando en bus. Tenía que ir a Bucaramanga, de Bucaramanga a Bogotá, Bogotá a Medellín. Eran casi 26 horas. Era un viaje largo. Pero estando en Medellín me enteré del tren y que podía viajar hasta Gamarra, y ya de Gamarra a Ocaña es más cerca. ¿Por qué Medellín? ¿Por qué no Bucaramanga? ¿Por qué no Cúcuta? ¿Por qué no Bogotá incluso? Porque nosotros los que tenemos este clima tan bello como el de Ábrego, solo queremos vivir en él. Y Medellín es semejante. Pero eso fue, digamos, realmente el factor que lo llevó a declinarse por... Sí, además el frío de Bogotá no me atraía. Porque es bastante interesante el pensar eso, ¿no? O sea, ¿por qué declinar? No, porque es que había un familiar, pero No había nadie. fue una decisión autónoma. Camilo es impresionante. Yo solo tenía un conocido, porque ni siquiera éramos muy amigos, para llegar a Medellín. No tenía nadie allá. Yo me fui con los ojos cerrados hasta Ocaña. Me imagino que llevaba que una maleta o una caja. No, llevaba una maleta de esas que llaman de acordeón. Un cuero simplecita. Muy simple la maleta que siempre me la arreglaba mi madre. La primera impresión al llegar a Medellín, ese primer día. Llegué a las 5:30 de la mañana a Medellín y busqué a mi compañero éramos estudiantes del colegio José Eusebio Caro, y lo busqué y le dije, bueno, Uber Borja se llama. Hoy día ingeniero de petróleos. Me dijo, tranquilo Germán, que aquí en Medellín hay un apartamento de puros ocañeros. Ahí les llegamos. Y ahí llegamos. E hicimos nido. No, y claro, no es como ahora que uno escribe por WhatsApp o un correo, una llamada, era llegar ahí. No, llegamos. Y bueno, esta es la situación. Compañeros, yo soy de Ábrego, mi amigo de Ocaña. Colabórennos. Yo voy a buscar dónde vivir, pero mientras tanto, ¿qué hago? Por supuesto, amablemente ellos entendieron la situación y fueron grandes amigos míos. Son grandes porque todavía los trato. Por lo menos por teléfono nos charlamos. Hoy día que el WhatsApp y el Facebook nos permite todas esas cosas, pues hacemos algunas llamadas de vez en cuando. Son compañeros que tuve de una gran capacidad de amistad. Logré ser en el apartamento el líder del apartamento. Vivíamos 8 ocañeros combinados con 2 costeños
2 muchachos de Sardinata, uno de Sardinata. Pero generalmente había uno de Valledupar, uno del Banco, y de Ábrego estaba yo. Y los demás sí eran ocañeros. Lo recuerdo, Henry Toscano, Luis Portillo, Alfonso Navarro, pero bueno, de los otros sí, discúlpenme, no los recuerdo. Bueno, ya me parece mucho mérito recordar así sea uno. Sí, sí. Ok. Hay una anécdota muy hermosa de ese apartamento, Camilo. Todo el que iba saliendo como profesional que había estudiado ahí, viviendo allí, grababan en una pared su nombre. Y allá está el mío. Yo logré terminar mis estudios universitarios siendo el líder del apartamento, el que administraba el apartamento. Okay. Por experiencia, por veteranía, por ser el más veterano. ¿Cómo fue la adaptación a la ciudad? La juventud da para todo. La juventud da para todo. Lo que no podría decir hoy día, con mi edad ya no soy capaz de salir ni de Ábrego. ¿Era un joven fiestero o era más bien No, era el hombre estudioso. Un hombre estudioso. Me decían ratón de biblioteca. Yo me la pasaba en la biblioteca realmente. Tenía un compañero excepcional para el estudio. Y uno debe aliarse con esa clase de compañeros, con los que estudian, para que se le pegue a uno ese virus. No buscar el vago porque se pierde, se diluye. Sí, sin duda una ciudad como Medellín, incluso en esa época era pues una ciudad llena de convulsionada, ¿no? Estamos hablando de la segunda ciudad de Colombia con una dinámica fuerte en la cual seguramente se enfrentó a muchas tentaciones de tipo negativa, ¿no? Sí, por supuesto, Camilo. Pues esa era la época de los hippies. Ajá. Recuerdo una foto suya, vamos a ver si la consigo y la pongo por acá para el video. Sería interesante aquí. Yo la tengo. Vamos a poner esa foto aquí para que vean un poco cómo era. ¿Esa foto ya era finalizando la universidad? ¿Seguro? No. Por supuesto que no, fue comenzando. Ya, okay. Porque yo llegué de 18 años. En esa época la cédula se la entregaban a uno casi a los 20 años. Yo saqué mi primera cédula en Medellín. Okay. Yo llegué sin cédula a Medellín, me tocó sacarla para poderme matricular en la universidad. Y digamos, el contacto con la familia era por teléfono. Okay. Cuando se utilizaba la cabina, había que llamar a una operadora para que, por favor, asísteme para tal día a fulano de tal o a fulana de tal. A mi madre siempre llamaba. Los domingos, yo me comunicaba, era con ella. Recuerdo también tener ese sentimiento de arraigo estando allá, el extrañar el pueblo. Terrible. Inmensamente. Yo le escribí a mi madre cartas de una nostalgia tan grande que una vez me escribió: véngase, hijo, no todos tienen que ser doctores. Qué bello haber tenido esas cartas, ¿no? No, pues desafortunadamente el tiempo acaba también con todo. Acaba con nuestra juventud y con bonitos recuerdos. Eso me dijo mi madre, me escribió. Y cuando llegué a Ábrego, mi padre me regañó. ¿Cómo así usted se va para Medellín y deja a su madre sufriendo aquí? Y desde allá también le manda carta y la pone más triste. Desde ese momento, Camilo, no volví a quejarme de mi situación en Medellín. Claro. Siempre era: estoy bien, vieja, no te preocupes, estoy bien. Eran épocas donde la comunicación era muy difícil y seguramente eso acentuaba ese sentimiento de nostalgia, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces fueron 7 años en Medellín, tengo entendido. 7 años, pero no por vago, sino porque en esa época
había un movimiento de izquierda muy fuerte y la Universidad Nacional no era ajena, nunca ha sido ajena a esos movimientos. Y yo, al pertenecer a la Nacional, era víctima de los cierres constantes del gobierno hacia la institución. No podían sentir un paro en la Nacional porque ciérrenla. La Universidad de Antioquia, ciérrenla. Eran los momentos que yo aprovechaba para venirme para Ábrego. Era un trayecto bastante largo, ¿no? ¿Tiene recuerdos, por ejemplo, cuando llegaba acá esa sensación de familiaridad, de volver, de los amigos? Enorme. ¿Qué era lo primero que hacía el primer día cuando llegaba? El primer día me iba a jugar pool, buchacra o billar, pero con los amigos, con el calor de los amigos, que cosa que no tenía en Medellín. Era más frecuente porque también para contar, él es una familia numerosa, ¿no? De muchos hermanos y hermanas. ¿Era más usual compartir con los amigos o con los hermanos? Bueno, yo tuve un hermano que era mi llave. Él desafortunadamente murió en un accidente. No quiero hablar de eso. Él murió y yo pues... Fue la muerte de un hermano que yo no la vi porque yo en ese momento sufrí también de lo que vamos a hablar más tarde, Camilo. Bueno, pero me dice que no quiere hablar de ello. No, hablaremos de mi situación. Pero bueno, digamos que sucedió entonces, en Medellín no solo fue importante en su vida porque tuvo pues el espacio de educación, su título universitario como ingeniero agrónomo, que no lo hemos contado, sino que además también conoció pues a la que fue su primera esposa, ¿no? Es cierto, fue una situación muy bonita, porque yo de todas maneras siempre me he considerado un campesino ilustrado. Y llegar a Medellín... Un campesino que enamoró a una paisa, ¿no? Enamoré a una paisa. Y recuerdo una de las frases más famosas de mi novia, Gloria Inés Ramírez. Germán, la novia del estudiante nunca es la esposa del profesional. Le dije, yo podré ser indio, pero bruto no cuando te querés casar conmigo. Solo le pedí que me permitiera terminar mis estudios. Después que terminara los estudios me casaba con ella. Y así lo hice, Camilo. Ok. ¿Y se quedaron viviendo en Medellín o qué pasó? No pudimos quedarnos porque yo terminé mi profesión, busqué trabajo en Medellín, difícil. Los paisas son todo para los paisas. ¿Sentía eso realmente? Se lo sentía. Lo sentí porque un gerente de una empresa me dijo, ¿usted es santandereano? Y dije, sí, señor. Ah, no, primero los paisas. Ah, bueno, no pude... Entonces me tocó venirme con mi esposa para mi pueblo. Ya aquí ya tenía otros horizontes y pude encontrar por lo menos un trabajo decente. Por fuera de mi profesión. Sin embargo, ligado a algo que estuve en Medellín, que fue ganarme en un concurso de habilidad ser auxiliar de docencia en el área de microbiología, en la sección de biología de la Facultad de Agronomía de Medellín. De la Universidad Nacional de Medellín. La Universidad Nacional de Medellín. Universidad Nacional de Medellín. Entonces llega la docencia en Ábrego, ¿no? ¿Viene con ella? Vengo con ese tufito de ser auxiliar de docencia y me ofrecen el cargo de docente en el Colegio Nacional Santa Bárbara de Ábrego y por supuesto no dudé en aceptarlo porque no tenía trabajo y estaba recién casado. ¿Fue esa más la razón por la que terminó ligado a la docencia que por vocación? Pues mire que Camilo, yo creo que fueron ambas cosas, vocación y necesidad. Bueno, y entonces ella se viene a vivir con usted. Ella se vino conmigo. Recuerdo que
por supuesto, viajamos en avión de Medellín a Cúcuta. En Cúcuta había que tomar un transporte de esos armatostes que en esa época se llamaba transporte Peralonso. En una carretera totalmente destapada y totalmente montañosa, usted la conoce perfectamente. En la curva, la mitad del camino de Cúcuta a Ábrego me dijo, amor, ¿para dónde me lleva? Yo le respondí, mi vida, si hay indios en Ábrego, yo soy el más indio y ya me conoces. Y llegó aquí y se amañó mucho, quiso mucho a Ábrego. El tiempo que duró aquí lo quiso mucho. ¿Volvió ella a Medellín o volvieron a Medellín? ¿Cómo fue ahí eso? No, yo como docente, yo solo traía una meta, Camilo, desde Medellín, era la política. Y me lanzaron a la asamblea. Los jefes del Partido Conservador de Ábrego querían que yo fuese el candidato a la asamblea por el Partido Conservador y yo acepté. Eso sí era una meta que yo tenía. En términos de ideología, el hacer parte del Partido Conservador, que además pues era el partido de la familia y del pueblo, ¿no? Prácticamente. Sí, en retrospectiva, ahora, ¿siente usted que sí es afina a esas ideologías, por lo menos del partido como tal? No, señor. Yo dentro del partido conocí que ese no era mi camino. Yo en la universidad se me abrieron todas las ventanas del pensamiento. Porque no solo tenía que ver matemáticas, materias de agronomía, sino que también tenía que ver humanidades, Camilo. Y las humanidades te abren el pensamiento. Yo he visto, hoy día siento que perdí 2 años con ese partido. 2 años. Bueno, como digamos la incursión a la política entonces se dio porque usted la buscó, pero encontró un apoyo. Un apoyo, exacto. ¿Qué fue lo que lo lanzó a su candidatura a la asamblea? ¿Ahí seguía casado? ¿O? Yo estaba casado y precisamente mi esposa me dice, ya estaba embarazada. Amor, ¿por qué no me deja ir a Medellín a terminar el embarazo? Usted está haciendo política y yo no lo puedo acompañar. Tiene usted razón, amor. Y la llevé hasta Cúcuta y la embarqué en un avión y se fue para Medellín. Ya en Medellín, yo le dije, yo voy por vos, porque eres paisa y yo también hablo de vos. Y yo voy por vos, pierda o gane. Perdí y fui por ella, pero no me la traje. Ella se quedó, porque yo tenía, la visión mía era la política. A ella no le gustaba eso. Y eso que empezó a estudiar sociología en la Universidad San Buenaventura de Medellín. ¿Y estaba embarazada? Estaba embarazada. Y al llegar a Medellín, le dio una enfermedad consecuencia de su embarazo y murió. Fue uno de los golpes duros de mi vida. Que la pareja se le muera a uno es terrible. Yo nunca he sido vicioso ni tomador de trago, pero esa vez sí tomé bastante trago. Mi papá me dijo, hijo, ¿qué te pasa? Dije, papá, yo estoy mal. Digo, pero borracho vas a arreglar el problema. No, pero se me olvida. ¿Qué se te va a olvidar? Eso no se te olvida. Entonces me dio una solución y yo se la seguí y se me olvidó. Porque conocí a otra mujer a raíz de eso. Y con la que me volví a casar. Y ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para recordar a uno de mis tíos ilustres, Emilio Vergel, el famoso Millo Vergel. Me dijo, hijo, no hay hombre más bruto que el que se casa 2 veces. Y yo que me he casado 3, tío, ¿qué hago? Y yo, ¿cómo así que 3 veces? Y me casé por lo civil, por lo católico y por lo pendejo. Entonces él soltó la risa y dijo, no, pues ya está metido ahí, ya trate de llevar eso, me dijo.
Era un personaje enorme aquí en Ábrego. ¿No volvió a Medellín? Yo no he vuelto. Fui al sepelio de mi esposa y no volví. Pero tengo permanente contacto con la familia de ella. Permanente. Sigue habiendo una amistad incluso todavía. Mucho, muy arraigada. Pero yo no volví a Medellín. Pero tengo la idea de que antes de morir vuelvo. Y yo sé que me queda bastantico tiempo para irme. Es necesario que se entienda esa situación. Tengo 70 años, pero me siento vital. Soy un hombre, a pesar de todo lo que me ha sucedido, tengo mucha vitalidad y creo que voy a alcanzar a volver a Medellín. Bueno, pues ojalá se dé pronto. Y sería bonito también documentar Yo voy a volver a Medellín. ese regreso, ¿no? Y ese contacto después teniendo en cuenta que la última vez fue bastante trágico, ¿no? Sí, hace muchos años. Sí. Bueno, entonces continúa el tema de la búsqueda política. Acá también sería importante un pequeño resumen para entender el contexto de lo que era Ábrego en ese momento, o sea, la sociedad abreguense, cuál era esa coyuntura política, social del momento. A raíz de eso, Camilo, es necesario que la gente nueva entienda que la discordia política no puede dilucidarse con la pelea, sino con el entendimiento, con la razón. La razón es la única norma de pelea en esta vida. La dialéctica en la política o en todas las relaciones humanas debe ser la solución, no la pelea. Encontrábamos en esa época divergencias tan fuertes que hubo muertos por eso, entre esos mi padre. Un poco desde su perspectiva contar, ¿no? Ese trágico día de la muerte del Mi abuelo. padre era un aficionado a la política. No era un gran político porque él no tenía ninguna ilustración, pero era un trabajador incansable de la política porque se movía por donde fuera y no le importaba caminar, aguantar hambre, pero él iba y hacía campaña donde fuera. Entonces mi padre ante la disyuntiva, o no disyuntiva, porque era una decisión casi de los jefes aquí del partido, que yo fuese candidato a la asamblea. Él decidió apoyarme, por supuesto. Y yo me lancé y me vine porque esa fue la condición que me puso el jefe que me nombró. ¿Usted sabe por quién lo nombramos? Y sí, señor, yo sé por quién. ¿Y sabe a qué va Ábrego? Y sí, señor, yo sé que voy a hacer política. Por fulano. Y sí, señor, por fulano. Y por él hice campaña. Varias, 2 o 3. ¿No se puede hablar del fulano? Sí, Lucio Pavón Núñez. Okay. Un ilustre personaje de la provincia. Se habla mucho de él, que tiene sus lunares negros, porque fue gobernador, fue ministro, fue senador, fue representante de la Cámara, embajador también. Era una eminencia, miembro de la Academia de la Historia, miembro de la Academia de la Lengua. Era un personaje digno de seguir. Sí, yo a veces siento que eran, no sé, en esa época se daban como ese tipo de personajes con gran capacidad intelectual, o no sé por qué, de alguna manera siento que quienes escalaban realmente eran personas sobresalientes, o sea, había como, no sé, era otra manera de liderazgos, supongo, ¿no? Sí, Camilo, era ese, yo siempre he dicho que cuando un abreguense sale de Ábrego, y no es redundancia, cuando un abreguense sale de Ábrego, va donde quiera que llegue, saca la cabeza. Porque nosotros tenemos ese espíritu de lucha
y ese espíritu de triunfo. En esa época también se marcaba el doctor Lucio Pavón Núñez era de Villacaro, otra también de aquí de la provincia. Y era un hombre supremamente inteligente. Casi llega a ser presidente de la República, Camilo. ¿Alcanzó a lanzarse? No. Simplemente que cuando el golpe de Estado de Rojas Pinilla, él era el ministro de Guerra. En ese entonces llamado así, hoy de Defensa, sí, o del Interior. Él era el ministro de Guerra. Y hubo un acuerdo entre los liberales y los conservadores que para calmar la dictadura de Rojas Pinilla. Eso porque lo hablé personalmente con él. Tuve esa fortuna de tener ese acercamiento íntimo con el doctor Lucio Pavón Núñez para poder hacerle esa pregunta: doctor, ¿qué pasó con eso? Dijo: Germán, muy simple. El general Rojas Pinilla me dijo: tranquilo, Lucio Pavón, que yo estoy muy amañado aquí en esta silla, y no lo dejó llegar a la presidencia. Pero ese era el acuerdo entre liberales y conservadores para poder sacar a Rojas Pinilla de la presidencia de la República. Era el jefe, era teniente general de la Fuerza Armada de Colombia. Bueno, entonces, volviendo pues para establecer ese pequeño resumen de lo que era el entorno sociopolítico abreguense, predominaba el Partido Conservador. En ese entonces sí era la mayoría. Tuve muchos amigos, tengo muchos amigos a los cuales les decía: somos 4 por 1, es decir, 4 conservadores había y había un liberal. Esa era la proporción. Muy bien, entonces mi abuelo también estaba involucrado en esa dinámica política. Mi papá estaba, además mi abuelo, el papá de mi papá había sido representante de la Cámara por el Partido Conservador con Laureano Gómez. Entonces él ese día decide acompañar a quien era el candidato, ¿no? Estamos hablando del día... Sí, no, él decide acompañar mi campaña, pero mi campaña, a mí no me conocían casi porque yo estaba estudiando en Medellín. Entonces tenía que hacer un recorrido por todo el municipio. Y los jefes del partido me llevaron a todas las veredas a presentarme. Y en una salida de esas, el que estaba como diputado, que lo habían montado los jefes, se sintió incómodo, tan incómodo que montó un grupo paramilitar para asesinar a los que salían en esa campaña. Estaba mi padre, mi tío, 2 hijos de un gran jefe, Carlos Julio, dos personas más, un torrado Jiménez y un señor empleado de la Caja Agraria. Esos fueron asesinados en un punto llamado El Arbolito. Ese grupo lo montaron perfectamente aquí en el mismo municipio. Yo siempre he querido denunciar esto y lo voy a hacer en mi libro. Por eso es que no voy a dar algunos detalles porque los voy a dejar impreso en el libro. Pero generalizando, mi padre iba en esa comisión, era el que llevaba el carro que estaba conduciendo a los políticos al sector que iban a buscar su respaldo. Lo lograron, pero también alcanzaron la muerte. Mataron 6 personas ese día. Y Camilo, atérrese. No hay en la provincia, en un juzgado, ni siquiera la referencia de ese atentado. Porque eso fue un grupo paramilitar montado en dinero y en ambición política, que todo lo que pudieron comprar, lo compraron desde Cúcuta hasta Ocaña. No hay un registro de ese hecho luctuoso en el municipio.
¿Cómo vivió usted ese día? ¿Qué recuerda rápidamente? Yo recuerdo estar en el parque con uno de mis mejores amigos cuando vi pasar un carro e iban allí personas como heridas. Pensé que había sido un accidente de tránsito. Y le dije a mi amigo, miércoles, mi papá está por allá en una campaña y ese carro está como mal de freno. Y no sé, y salí corriendo hacia donde estaba el vehículo y encontré a mi padre ahí muerto. Eso yo lo tengo muy claro. Solo había uno vivo, llamado Eduardo Torrado, que murió más tarde en el hospital de Ocaña. Bueno, y creo que el jefe político también sobrevivió, ¿no? Sobrevivió, al que iban a matar sobrevivió. Exactamente. Bueno, un hecho definitivamente que lo marcó, pues definitivamente debió generarle pues todos los sentimientos naturales de ese momento. Pero ¿qué vino después? Es decir, cómo reorganizaron la familia, cómo reorganizaron también esas aspiraciones políticas, qué sentimiento quedó entre ustedes frente a lo que evidentemente pues había sido una persecución política. Camilo, yo hablé con un sacerdote, le comenté parte de la historia y me dijo, es que usted usted no es diferente, me dijo. Dije, no, señor, yo lo que yo quiero es volver a vivir. Y nos tocó apaciguar esa situación. Afortunadamente tenían los estudios superiores y la capacidad de poder superar eso. ¿Cuánto tiempo pasó para retomar, digamos, esa dinámica política después de la muerte del abuelo? No, prácticamente nosotros ese mismo año, como estábamos en campaña, ese mismo año seguimos trabajando. Es decir, no hubo un freno a causa de no. Esa generación de terror que quisieron. No hubo un freno. Y finalmente quedó, digamos, el jefe político alcanzó la aspiración o no? No hubo ningún amigo de él, del jefe, que llegara porque en ese trayecto pasaron 2 años para que ocurriera lo que me ocurrió a mí. Bueno, ¿cómo fue ese día? ¿Qué recuerdas? El primer momento de ese fatídico día. Un 20 de enero de 1986. Grabado en mi memoria, en todas mis neuronas y en la de toda mi familia. Decidimos, ya mi papá muerto, yo quedé al frente de la familia por ser el mayor y quizá por ser el ingeniero. Por favor, borren eso de ingeniero. Por ser el que había estudiado. Yo quedé al frente de la familia, traté de guiarla a mis hermanos, a mis hermanas, que fueron las que realmente soportaron el golpe. Ellas fueron las que... Ellas solo le decían a mis hermanos, cuando venga Germán le vamos a decir que ustedes se han portado mal. Yo era el terror de mis hermanos porque yo era el mayor. Eso duró 2 años. A los 2 años ya empezamos otra vez nuevamente la actividad política efectiva. No aspirando, yo no volví a aspirar a nada. Pero sí apoyaba a alguien. Y entonces mi apoyo era directo. Y cuando yo me enfrascaba en una campaña, pues lo hacía con todo el corazón y con toda la razón. De ahí que pues tengo muy buenos amigos en la política y muy buenos enemigos también. Bueno, estábamos hablando del día. El día. Sí, lo primero que recuerdo ese día. Bueno, ese día... ¿Cómo fue? O sea, la cotidianidad, ¿qué recuerda de los primeros? Le dije a mi hermano, vamos a la finca. Pero yo le dije a mi hermano Alejo. Le dije a mi hermano John Jairo, vamos a la finca. Entonces él dijo, no, aquí él estaba administrando un almacén de
de electrodomésticos. Y entonces dijo Alejo dijo, yo voy, y yo Germán. Bueno, entonces nos fuimos los dos. Tomamos el camino hacia la finca donde teníamos que ir. En el trayecto nos detuvimos en una parte porque yo había mandado a arreglar un arma. Es decir, donde el armero. Y un tipo nos siguió, un enemigo político nos siguió y en una esquina nos esperó y le disparó a mi hermano y lo mató. Yo lo llevé hasta el hospital. ¿Quiénes iban en ese carro? Que además hay que decir, era el mismo carro en el que ya había muerto también. En donde había habido 4 muertos. Y con mi hermano eran 5. Entonces estaban ustedes dos. Estaba Alejo y mi sobrino Jean, el hijo de Alejo, que tenía 4 años. Hoy es un viejo, pero él estaba con nosotros ese día. Y el tipo se disparó nada más a matarlo a él, porque yo estaba más cerca a la puerta que mi hermano. Pero el que sí peleaba era mi hermano, él sí era capaz de pelear. Yo no tenía esa condición de peleador. Y, por supuesto, yo me fui con mi hermano hasta el hospital. En el mismo carro, el médico me dijo, era amigo de él y amigo mío. No hay nada que hacer, llévatelo para Ocaña. En ese momento escuché unos disparos y alguien me dijo, es con tu familia. Entonces yo vine hasta mi casa y le dije a mi esposa, que era enfermera, que llevara a mi hermano hasta Ocaña, que no se parara en gastos, que se lo llevara. Ella se lo llevó con otra compañera del hospital, pero en el camino le murió. En ese trayecto yo estaba tratando de calmar la pelea, el tiroteo ese que había entre la policía y un hermano y 2 primos. Habían matado ya a un primo, habían matado ya a mi hermano. Y sería bueno mencionar los nombres para dejar el registro. Bueno, el hermano mío, Alejo, el primo William, y el policía me pegó el tiro a mí, a Germán. Y yo quedé en estado de coma 4 días. Lunes, martes, miércoles y jueves. El jueves me operaron en Bucaramanga y creo que desperté el viernes. Viernes o sábado. ¿Tiene algún recuerdo de conciencia tras ese despertar o fue muy ambiguo ese momento? Solo recuerdo que vi una enfermera, un médico, un cura y les pregunté, ¿me estoy muriendo? Dijeron casi. No más. Ya ahí en adelante los recuerdos son borrosos. Quiero aclarar que mi testimonio no es producto de ninguna locura. Es la realidad de lo que me pasó y de lo que estoy comentando solo me sucedió a mí y a mi familia. No es producto de ninguna alucinación ni producto de nada. Por eso quiero dejar registro de esta acción bárbara que sucedió en mi familia y de la cual nosotros nos repusimos perfectamente gracias a nuestra capacidad de resiliencia. Cuando ya hubo conciencia, además tengo entendido después de saber también de mucho tiempo que había muerto su hermano, es decir, otro golpe duro a pesar de que estaba usted también en su propia batalla. ¿Y qué era lo que le pasaba por su mente? Se sentía, ahorita puede también decirnos cuál es su condición física. Sí, Camilo, a mí el policía me pegó. Yo sufrí de trauma cráneoencefálico con arma de fuego, eso quiere decir un tiro en la cabeza. ¿Y las consecuencias físicas? La consecuencia física, quedé hemipléjico, medio cuerpo paralizado porque el tiro me entró por la parte derecha
del cerebro, que es la que guía la parte izquierda. Y ahí comenzó mi lucha. ¿Cómo eran sus pensamientos? Recién había tenido su hija, ¿no? Sí, mi hija iba a cumplir 1 año, mi hija mayor. Pues solo pensaba en ella. Yo creo que alcancé a escribir el nombre de ella antes de perder el conocimiento. Se lo dije a una prima, a Ligia, que fue la que me acompañó hasta Ocaña. En ese, yo solo pensaba en recuperarme, porque siempre una enfermera en Bucaramanga me dijo, usted puede volver a caminar. Ella me repetía, usted puede volver a caminar. Eso se quedó grabado en mí y yo lo primero que hice al llegar a Ábrego fue buscar una fisioterapeuta, que me tocó contratarla desde Ocaña porque en Ábrego no había. El nombre de ella, el apellido es Navarro, pero no recuerdo el nombre. ¿Hubo pensamientos, pues de pronto suicidas? Jamás, porque yo como profesor de biología sabía lo que me había pasado. Recapitulo, como docente del Colegio Santa Bárbara, era profesor de biología, química, matemáticas, ecología y a veces hacía el tinto. El rector era un gran amigo mío y aprovechaba mi gran interés por... ¿Recuerda el nombre del rector? Luis Alberto Tarazona. Luis Alberto Tarazona, ese era el rector. Él me apoyó mucho también. En ese nunca pensé en el suicidio, jamás. A pesar de que los que iban a visitarme eran indiscretos. Por ejemplo, una vez alguien dijo, lo mismo le pasó a un amigo mío y a los 3 meses murió. No falta, ¿no? No faltaba. falta. Pero mi esposa, siendo enfermera, dijo, no, aquí no vuelve a entrar nadie. Y no volvió a dejar entrar a nadie a verme. Había que pedirle permiso a ella. Bueno, ¿y pensamientos de venganza? Jamás. Pero ni uno solo, eso es un poco como... Ni uno solo. Casi que no creer, ¿no? No, sí. No, era muy difícil. Porque había que preparar. Ellos eran los que dispararon en ese acto, fueron 8. Pero en la totalidad eran como unos 20. Un grupo paramilitar bien organizado. Entonces yo le dije a mis hermanos, vamos mejor a Medellín para que ustedes conozcan lo que es la vida. Me los llevé porque yo les recuerdo, tenía el manejo de la economía del hogar y papá había dejado plata. Entonces me llevé a 3 hermanos, estuvimos unos días en Medellín, fuimos al estadio, fuimos al zoológico, conocimos algunas cosas y ellos cambiaron de mentalidad. Bueno, pero ahí, ¿cómo está usted? ¿Cómo realizó ese viaje? Yo estaba ya en recuperación. Ya había empezado mi recuperación en Cúcuta. Ok. ¿Y usted ya había trasladado a Cúcuta o no? No, cuando eso no. Estando aquí en Ábrego que hicimos el viaje. Pues yo me fui con mis hermanos. Y llegué a la casa de mi primera esposa. Yo quisiera entender un poco ese sentimiento posterior en el que usted me dice, no tuve sentimientos de venganza, ni suicidas, ni desesperanza. O sea, ¿qué había ahí entonces? Ahí había superación, Camilo. Ganas de superarme. ¿Cuál era el motor principal? El motor principal, mi hija. Yo no pensaba sino en ella. Yo sabía que tenía una hija y que por ella tenía que luchar. Los hijos son... Usted es padre también, ya me entenderá. Y es un recorderio a todos los padres de familia que me puedan escuchar. Los hijos lo ponen a uno a trabajar hasta donde no se puede.
Yo lo hice. No, es más, hoy día soy un hombre feliz. Soy un hombre feliz y usted lo puede constatar. Me entero de problemas graves, pero yo los asimilo de una manera tranquila, consciente de lo que está pasando, muy al estilo de mi cuñado Alberto, que no es mi cuñado, es mi hermano, por razones que no están para contarlas aquí. Así como mi hermano Alonso. Yo no le digo cuñados, sino hermanos. El apoyo de ellos fue incondicional en los momentos críticos, donde ellos no tenían nada que ver con el problema que estábamos viviendo nosotros. Y les dije, si quieren irse, pueden irse. El problema es con los Vergel. Ellos a la vez me dijeron, nosotros nos quedamos. Eso no es de un cuñado, eso es de un hermano, el que dice esa vaina. Entonces, por eso siempre resalto eso de mis cuñados, sobre todo de Alonso y Alberto. Salirse de ese entorno de guerra, finalmente siente fue, pues digamos ahora en retrospectiva es más fácil decirlo, pero estaba convencido en su momento que guiar a la familia más hacia pues al perdón y a la superación y a tratar de dar vuelta de ojo. Sí, claro. ¿Esto era ese sentimiento era unánime en la familia o no? En la familia sí, porque como le digo, yo guiaba a la familia y yo era el que hablaba. Además tenía la ascendencia sobre ellos como hermano mayor, como ingeniero y como político. Entonces mis hermanos siempre se acogieron a mis ideas y por eso pudimos dar ese paso trascendental hacia la tranquilidad. Hay una anécdota que cuenta pues uno de mis primos, y es que estando en la Universidad de Ocaña, en la Francisco de Paula, un profesor pues se entera o escucha su nombre y le dice, pero ¿cómo? Si Germán murió hace mucho, está muerto. Y se lleva la sorpresa que no era así. Seguramente muchos sí han tenido esa, claro, eran épocas donde no la difusión de la información pues era muy diferente a la actual, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno también que al final muchos se enteren de eso personas que me ocurrió varias veces. Estando en Venezuela en una ocasión, uno de mis cuñados últimos de mi segundo matrimonio me dijo, he conocido un muchacho que me dice que es muy amigo suyo, que se criaron en el mismo barrio. Me dijo, yo le pregunté, ¿y cómo se llama? Me dijo, Belmar. Y no conozco a nadie que llame Belmar. Entonces él fue y le dijo, y el muchacho le escribió, me escribió una nota en un papelito, Germán, yo soy Belmar Peñarán del Conejo. Ya, es que esto es diferente. Belmar, ese sí lo conozco. Y sí éramos del mismo barrio. Pero él me dijo que quería verme. Vivía en un pueblito llamado Pejuma, cerca de Valencia. Entonces uno de mis cuñados tenía carro y dijo, yo lo llevo. Y yo, pues si me lleva, vamos. Digo, ¿cuántos años hace que no vea a su amigo? Digo, como 40. Y si lo reconocerá, dice, si no tiene barba, sí lo reconozco. Llegamos al parque de Bejuma y yo me bajé del carro. El cuñado me ayudó a subir el andén porque era un andén alto. Me senté en una banca y me puse de pie y miré a una esquina y vi a Belmar. Y le grité, disculpen, conejo hijueputa. Y él se vino desde la otra esquina llorando. Porque dijo, Germán, yo creí que vos estabas muerto. Vamos para mi casa. Y ella me brindó un café. Todavía tomaba cerveza yo cuando eso. ¿Lleva cuántos años de ser abstemio? ¿No tomar un trago? 12 años. 12 años sin un trago. Bueno, a mí me gustaría ir cerrando. Por supuesto, la invitación es que termine esas memorias
porque vale mucho la pena el detalle, vale mucho la pena pues que nos deje esos mensajes de resiliencia, pero sí quisiera que le deje acá, pues aquí que tenemos registro audiovisual, no sabemos si se va a publicar o no, pero por lo menos para la familia, quiero que le deje un mensaje a sus hijas, a sus sobrinos, a sus nietos. Ya tengo nietos. Y a toda esa generación que posiblemente verá esto en 10, en 20, 50 y por qué no, muchas décadas más allá. Y es lo importante y lo bonito de este ejercicio. Mire, Camilo, a mis hijas siempre se lo he dicho. Hay que insistir, persistir y ser hasta cansón. Pero no dejar que tus sueños se vuelvan nebulosas. No hay que terminar. Hay sueños, metas. He hablado con uno de sus amigos sobre los famosos 15 minutos de suerte. Yo le decía, no existe la suerte. La suerte es para los mediocres. Existe el éxito. Y el éxito se consigue con la planeación, con la disciplina y con algo forjado hacia el futuro. A mis sobrinos, todos ellos, pues yo no sé, Camilo, yo soy un hombre muy sentimental y... Todos en la familia sí, lo somos, sí. Yo siempre he querido, los quiero como hijos. Es más, casi nunca les digo sobrinos, sino hijos. Hola, hijo, ¿cómo le va? Y a mis nietos, pues imagínese usted. Pues cuando lo estén viendo, nada. ¿Qué no quisiera yo que ellos algún día puedan decir, mi abuelo me dejó este legado, qué lindo poderlo hacer? Y el primero es buscar las metas, pero las metas buenas. Eso que da la constancia, la insistencia y la persistencia, la disciplina, la responsabilidad hacia un futuro mejor en toda mi familia. Y en términos yo creo que ustedes, digamos, es una tremenda autoridad en eso, la resiliencia. ¿Cómo sembrar con unas palabras esa semilla para cuando tengamos que superar esos obstáculos que son naturales en la vida? Bueno, la verdad que la resiliencia es un término casi nuevo a raíz de la pandemia, ¿no? Se popularizó. Se popularizó. Pero Camilo, yo quiero decirle a todos mis consanguíneos, mis afines, familiares afines y consanguíneos, que la verdadera esencia del ser humano está en esa capacidad de lograr metas con disciplina y con insistencia y persistencia. Hay entonces un camino siempre a recorrer, que es la vida, ¿no? Que es evidente que tendrá los obstáculos y yo creo que ese legado suyo sin duda va más allá de este mensaje o de estas palabras que pudo haber dicho, porque usted lo ha hecho con el ejemplo. Su vida misma es un mensaje, es una enseñanza. Y bueno, pues aprovecho el espacio para agradecerle por estar acá y por todo lo que nos ha dado y nos ha enseñado en la familia. Mire, Camilo, es una condición casi innata en mí tratar de dar este mensaje de supervivencia, digamos, o de calidad de vida, que la he logrado. Yo estuve 4 días en estado de coma, como lo dije, 7 años en recuperación. Estuve hasta en Bogotá haciendo fisioterapia en ¿cómo se llama el instituto ese? No tengo idea. El de Teletón, en el Teletón, donde una fisioterapeuta ibaguereña me dijo, usted puede volver a caminar porque usted tiene una fuerza de voluntad
Y su único objetivo es ese, caminar. Y yo camino. Mal, pero camino. De hecho, por aquí teníamos el bastón, no alcanzó. Muestre la evidencia. Se nos fue ya del alcance aquí. Pues nada, tío, pues como el nombre lo indica, sin duda, un personaje que ha vivido y ha vivido para poder contarlo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiera que todas aquellas personas que me puedan escuchar algún día, ojalá si tienen algún problema, traten. Yo hablé aquí de la dialéctica. Es una palabra muy técnica, pero es el uso de la razón. Usen la razón para todas las situaciones adversas que se le presenten en la vida. No todo es sentimentalismo como yo, sino que hay que ponerle razón a las cosas. Y bajo esa circunstancia, también quiero dejarle el legado a mi familia, a mis amigos, a quien pueda escuchar este mensaje. Gracias, Camilo.